estoy bien, gracias a Dios. Quiero que sepan eso. Muchos hermanos me preguntan, ¿cómo, pastor, cómo está? Estoy muy bien, gracias al Señor, con muchas ganas de estar aquí nuevamente con ustedes. Y el día de hoy, como es el último domingo del año, el Señor, quiero que sepas esto que el Señor ministró a mi vida esta semana. El Señor preparó este mensaje para este domingo, que resulta ser el último domingo del año. Es un mensaje muy especial que creo que por las fechas que se han venido dando, por la fecha que es hoy, 25 de diciembre, creo que es un mensaje muy propicio para tu vida. Así que quiero que vayas a la tercera carta que escribió el apóstol Juan. El día de hoy vamos a cerrar esa serie que iniciamos hace 3 domingos atrás, titulada Querido Hermano, basada esa serie en la carta que le escribió el apóstol Juan a su hermano Gallo. En la tercera carta él le manifiesta allí unas líneas escritas con mucho amor, con mucha pasión y con mucha inspiración del Espíritu Santo. Y nosotros de esas líneas hemos aprendido mucho. Hemos aprendido de que hay actitudes que tú y yo no podemos imitar, como la de Diótrefes, unas actitudes de personas que hablan mucho. Esto me recuerda a que en la iglesia hay personas que son un poco tímidas, un poco calladas, hay otros que son más extrovertidos, son más habladores, y nos hemos dado cuenta con esta serie que todos formamos parte de la iglesia del Señor, de la comunidad de los creyentes. Y en la obra del Señor hay personas como Diótrefes, que fue el último mensaje, que son estas personas que de alguna manera están dentro de la iglesia, pero muchas veces no han encontrado su propósito. Están un poco desorientados en su conducta. Sus palabras muchas veces no son palabras de bendición. Es una conducta reprochable. Y compartíamos en ese mensaje que tú no tienes que ser un Diótrefes. Tú debes evitar ser un Diótrefes dentro de la iglesia de Cristo. El versículo 3 dice: me alegré mucho, le dice el apóstol Juan, cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, acompáñenme. Yo sé que me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, dice Juan, y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Dice Juan algo que nace de lo más profundo de su corazón, estoy seguro, y también es algo que nace de lo más profundo del corazón de cada pastor y de cada líder. Quiero que escuches esto: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Quiero que sepas que para un líder espiritual, a un pastor, nada le produce más alegría que ver que las ovejas, que la grey del Señor practica la verdad, está paso firme hacia adelante. Nada produce más alegría a un líder espiritual ver que sus hermanos en Cristo no retroceden, sino que son perseverantes. Y es un mensaje que él le transmite a su hermano, a su hijo. Le dice el hijo por cariño allí: querido hermano, versículo 5, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no lo conozcas. Repite: Dios habla a mi vida. Dile al Señor: Dios habla a mi vida. Puedes tomar asiento, muchas gracias. Al inicio de esta serie, yo conté en el primer mensaje la historia de un perrito que formaba parte de una congregación. No sé si recuerdas la historia. Era una congregación pequeña y había un perrito que formaba parte de esa congregación. Iba a los cultos, llegaba temprano, ladraba cuando la gente aplaudía, seguro ahí celebraba la presencia del Señor, no sé. El perrito quizás hasta en los tiempos de oración y de clamor, el perrito participaba allí con algarabía. El perrito comenzó a ser el primero en llegar a la iglesia, el que daba la bienvenida a los hermanos al frente de la iglesia. Cuando llegaba, el perrito jugueteaba con los hermanos. Y el día de hoy te traigo, cuando compartíamos esta historia, veíamos que muchas veces nosotros tenemos comportamientos dentro de la iglesia que nos identifican. Este perrito comenzó a ser como la mascota de la iglesia. Él no se supo de quién era el dueño, pero era de todos los hermanos. Y cuando el perrito faltó, lo extrañaban en la iglesia. El perrito tenía su puesto fijo. O sea, era una historia que nos llevaba a pensar de que tú y yo formamos parte de algo muy hermoso y que nosotros también vamos formando un carácter con el pasar de los tiempos. Y el día de hoy tengo para tu vida otra historia también de un perrito, porque por ahí dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y también dicen que los perros son un ejemplo de fidelidad. En cierta oportunidad, un hombre que tenía como apellido Parker se consiguió a un perro en una estación de tren, y el perro estaba como un poco desorientado. Él lo tomó, se lo llevó a su casa, no para adoptarlo, sino con la intención de buscarle dueño al perro, porque el perro no parecía ser callejero, parecía que el perro tenía dueño.
Y al llegar a su casa con el perro, la esposa pues casi lo bota a él con todo el perro. Le dice, no, yo no quiero tener mascotas aquí en la casa. La esposa no, mi amor, yo no lo vamos a adoptar, sino es mientras conseguimos a su dueño o conseguimos una persona que lo quiera adoptar. Y bueno, en ese asunto pasaron 2 días. Pusieron letreros en la ciudad cerca del tren a ver con la fotico del perro a ver si aparecía el dueño. No apareció el dueño. Él fue a la perrera a entregar el perro porque no quería tener conflictos en el hogar, pero en todo ese proceso ya él iba agarrándole cariñito a la mascotica, al perrito. Y cuando él va a la perrera con la disposición de dejarlo, él escucha que en esa perrera, si no le conseguían amo a los perros en 2 semanas, los sacrificaban. Y pues él no quiso dejar al perrito allí. No sé, quedó como un remordimiento allí, de no, me lo llevo a la casa mejor, no quiero. El asunto fue que con el pasar del tiempo ya él se levantaba, jugaba con el perro, ya se creó un vínculo allí de amistad entre el hombre y el perro. Y un día llamaron a la casa de la familia Parker diciendo, mira, si no han encontrado el dueño del perro, nos gustaría adoptarlo. Y la esposa fue la que atendió aquella llamada y ella dijo, solución del problema, no vamos a tener más perros. Pero al ver a través de la ventana en el patio a su esposo jugando con el perro, se sintió conmovida y dijo, no, ya el perro fue adoptado. Y de ahí en adelante, Hashi comenzó a formar parte de la familia Parker. El perrito tenía su lugar especial dentro del hogar, jugaba con la hija de los Parker. El padre intentaba tirarle una pelota para que el perro fuera y la buscara y la trajera, pero el perro eso no lo hacía. Era muy amable, muy juguetón, pero eso como que no le funcionaba. Resulta que el perro, cada mañana Parker salía hacia la estación del tren donde se encontró el perro porque él tenía que trabajar y ahí agarraba camino. Y en una oportunidad el perro se escapó de la casa, hizo un hueco debajo de la cerca y se fue a perseguir a Parker hasta acompañarlo a la estación del metro. Y él trató de devolverlo, de vete a la casa, de encerrarlo, pero no. Se volvió una costumbre que Hashi acompañara a su amo todos los días en la mañana a la estación del tren. Cuando él se iba al trabajo, Hashi se volvía a su casa y en horas de la tarde ya Hashi tenía calendario, un horario allí y sabía cuándo su amo iba a llegar del trabajo y Hashi estaba en la estación del tren esperando a su amo. Y esto creó un vínculo súper hermoso entre Hashi y el señor Parker. Vamos a dejar la historia hasta allí. ¿Por qué te cuento esta historia de perro? Porque muchas veces nosotros necesitamos un poquito de fidelidad que podemos ver en este tipo de animales. Muchas veces nosotros los cristianos somos más desprendidos, despegados y desinteresados con las cosas del Señor, con la iglesia y con lo que Dios nos ha dado, que una mascota como esta llamada Hashi. Y en este caso, ¿sabes que una de las características que el apóstol Juan le resalta al hermano Gallo era que tenía un comportamiento fiel? Le dice, te has comportado, querido hermano, te has comportado fielmente en todo lo que hace. Y el día de hoy yo quiero darte un mensaje de parte de Dios a tu vida para motivarte a que tú te comportes fielmente en todo lo que tú haces dentro de la obra del Señor. A que tu comportamiento no sea solamente como el perrito que iba y esperaba, no, sino que sea un comportamiento digno de admirar, digno de ser reconocido. Porque a veces, con el pasar de los tiempos, nuestra fidelidad, incluso en el matrimonio, parece como que la vamos dejando, le damos menos importancia. Quizás al principio sí somos muy fieles al Señor, a la iglesia, somos comprometidos con la obra del Señor, pero con el pasar de los años, esa fidelidad puede ser que se vaya disminuyendo. Quizás con el pasar de los años ya no nos interesa tanto poner como primer lugar ir a la casa del Señor. La semana pasada, el domingo pasado, ocurrió algo que casi que detiene a todo el planeta Tierra, que es el Mundial de Fútbol. Y la final del Mundial de Fútbol era entre Argentina y Francia. Y escuché personas que no son amantes del fútbol, que no son apasionados por el fútbol, que no ven fútbol cotidianamente, interesarse en ver ese partido. Y resulta que ese partido resultó a las 11 de la mañana de un domingo de iglesia. Nosotros, mi esposa y yo asistimos a una iglesia y eran las 11:45 y nosotros estábamos saliendo de la iglesia. Y nosotros compartíamos y yo decía,
¿cómo se sentirá ser en este momento un cristiano evangélico argentino? Sabiendo que tu nación está jugando la final del mundo y que tú estás en la iglesia escuchando al pastor esperando que él se calle. Esperando que el sermón sea corto para ver si me alcanza el segundo tiempo al menos. Y cuando vemos que muchas veces nuestra vida cristiana está llena de decisiones tan sencillas como dedicar el domingo en la mañana al Señor porque es algo que me alimenta espiritualmente, es algo que me llena, es algo que para mí es mucho más importante que un evento deportivo que ocurre cada 4 años, pastor, pero es que yo voy todos los domingos para la iglesia. Las finales, el domingo nada más, pastor. Por ahí veíamos memes en las redes sociales de jóvenes diciéndole al pastor, pastor, vamos a hacer el culto más temprano el domingo, ese domingo, ¿qué le parece si hacemos matutino? Pero salimos a las 10, pastor. ¿Qué le parece si, pastor, tengo una idea, haga a culto de damas el domingo para que los caballeros, para que las damas tengan su espacio, dedíqueles ese culto a ellas, déjenlas que ellas sean bendecidas por Dios? Pastor, ¿qué le parece si utilizamos las pantallas de la iglesia y invitamos a toda la comunidad a ver la final del mundial en la iglesia? Yo creo que eso podía llamar la atención de muchas personas y podrían motivarse a ir a la iglesia. Ya después de la final, si usted quiere, dé un mensaje allí. Y vemos todas estas cosas que muchas veces, con el pasar de los tiempos, van probando esa fidelidad que tú debes tenerle al Señor. Yo creo que el domingo pasado los franceses y los argentinos, si les tocó ese partido ahora de culto, su fidelidad fue probada, sus prioridades fueron probadas. El día de hoy es un día feriado y el día de hoy tú has sido fiel al Señor, porque este domingo ha sido planificado desde el inicio del año como un domingo para el Señor. Y Gallo es reconocido en la palabra del Señor por comportarse fielmente, por ser un tipo que seguramente esa palabra de fidelidad involucraba de que el tipo no dejaba de congregarse porque le llegara visita a su casa. O el tipo no dejaba de ir a la iglesia porque tenía un compromiso que le salió como decimos aquí en Venezuela, un tigrito, un trabajito extra. O el tipo seguro no dejaba de congregarse porque se acostó tarde en la noche teniendo algún tipo de celebración y el domingo es día de descanso. Y bueno, faltar un domingo, el otro domingo voy. Es un comportamiento de fidelidad que, mi hermano, quiero decirte que tú y yo debemos imitar. Es un comportamiento que en estos tiempos está escaso. Faltan dentro de la iglesia personas a las cuales se les pueda decir, te has comportado fielmente en todo lo que haces. No has desmayado. Fidelidad, ya vamos a ver algunas cosas que involucran fidelidad. Dice la palabra del Señor, Josué 24:14. Josué dijo, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Y sabes que no basta solamente con ser un perrito que viene a la iglesia. Llegar, sentarse, irte, asistir, cumplir cuando puedes, cuando no puedes, sino que Josué le da un mensaje al pueblo de Israel y le da un mensaje de entrega, le dice, entréguense al Señor, sírvanle fielmente. Y yo creo que si tú inicias el siguiente año, este año que se aproxima, con ese deseo de servicio y de fidelidad al Señor, Dios va a bendecir tu vida. Dios puede hacer cosas en tu vida. Y muchas veces no somos recompensados por el Señor y reconocidos porque no tienes un comportamiento fiel. Porque divagas, porque titubeas. No eres como Gallo, al cual el apóstol Juan le dice, te has comportado fielmente en todo lo que haces. Y te reconozco por eso. Quiero decirte que cada vez que tú te comportas fielmente, te acercas al carácter de Dios. Cuando te comportas fielmente, te acercas al carácter de Dios. ¿Por qué te acercas al carácter de Dios? Porque Dios es fiel. ¿Qué te parece eso? Así como yo he aprendido esto, así como Dios es amor, Dios nos manda amar. Así como Dios es justo, Dios nos manda a practicar la justicia. Así como Dios es fiel, Dios exige fidelidad de parte tuya. Y quiere que te comportes fielmente. Así que cada vez que tú das un paso de fidelidad al Señor,
Cada vez que tú pones al Señor en primer lugar, cada vez que tú entiendes tus prioridades, tú te estás acercando al carácter de Dios. Y cantamos aquí que, Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna y te adoramos, Dios, aleluya, porque eres fiel y adoramos al Señor por su fidelidad. Pero te tengo una noticia, tú también necesitas serle fiel al Señor. Así funciona esto. El carácter de Dios en un creyente como el hermano Gallo se ve reflejado en un comportamiento fiel. Así que podemos decir que si tu comportamiento es así como que la final del mundial es cada 4 años, para el otro domingo voy. Es posible que tu carácter no se esté acercando al carácter de fidelidad del Señor. Porque, ¿sabes? El Señor no descansa ni aun cuando tú duermes, dice la palabra del Señor. No descansa el que me cuida. Él no se toma una siesta, un descanso, unas vacaciones. Él no se toma una noche de celebración de cumpleaños. Él no recibe una visita allá en el cielo y se olvida que tiene que sostenerte. Él no se toma el tiempo para ver la final del mundial y escuchar a quién le va a responder, si a los argentinos o a los franceses, las oraciones. Sino que Él en todo momento está contigo. Te ha acompañado estos no sé cuántos días del año 2022. No ha desmayado, hasta aquí hemos llegado por su fidelidad. ¿Y qué es lo correcto que nosotros hagamos caso a ese mensaje de Josué? Sírvanle fielmente al Señor. Entréguense al Señor. Dice la palabra, el Señor es fiel, según de Tesalonicenses 3, versículos 3 y 4. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Gracias a Dios, Él es fiel. Diga amén, diga gloria a Dios, aleluya. Porque si Dios tuviera la fidelidad que tenemos usted y yo creo que llegara tarde allí a darle el sol en la mañana. O le diera 2 horitas a la semana de oxígeno. Si es la fidelidad que muchas veces el creyente moderno le da al Señor. Versículo 4, confiamos en el Señor, dice Pablo, de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que le hemos enseñado. Qué maravilloso. Hay una confianza en el Señor de que Pablo y seguro también el apóstol Juan lo tenían, de que Gallo, la iglesia de Cristo, tu vida va a ser bendecida y de que tú vas a cumplir y vas a perseverar y te vas a comportar fielmente, así como Él es fiel y no abandona. Así que dentro de la iglesia, en esta serie hemos compartido que tenemos ancianos que representan la voz de la experiencia, representan a aquellas personas que oran, aquellas personas que se alegran, aquellas personas que aconsejan con sabiduría. Ese es el anciano. Y no importa la edad que tú tienes, te dijimos, tú puedes tener un comportamiento del anciano que escribió la tercera carta de Juan. Un hombre que amaba a sus hermanos, que lo apreciaba, que era cercano, que se preocupaba, que oraba por sus hermanos en Cristo. Tú puedes ser uno de esos. También vemos que dentro de la iglesia hay personas como Diótrefes que hablan por hablar, dice la palabra allí. Personas que rechazan la autoridad, los liderazgos espirituales, personas que tienen un comportamiento reprochable, pero gloria a Dios que en la iglesia de Cristo hay personas como Gallo que son fieles. Y yo quiero el día de hoy bendecir tu vida si tú eres una de esas personas que ha sido fiel al Señor, que ha tropezado, que ha llorado, que ha tenido problemas en el hogar, problemas económicos, y aún así estás el día de hoy diciendo, Señor, eres fiel. Al día de hoy estás diciendo, Señor, te amo a ti, no voy a volver atrás. Necesitamos fieles dentro de la iglesia. Necesitamos fieles dentro de la iglesia. Y si tú no eres uno de ellos, este mensaje te debe motivar a ser fiel, a comportarte fielmente. Hay algunas 4 características que quiero compartir de una persona fiel, brevemente, 4 características de una persona fiel. Quiero decirte que fidelidad no es solamente ser Hashi, que iba ahí fielmente a esperar a su amo allí en la estación del tren, acompañarlo por el camino. No solamente eso. Dice la palabra en Isaías 56:4, porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados. Cuando le hablo a los eunucos, no son israelitas, son unas personas allí que tienen una condición. Él les dice un mensaje a ellos, que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto. Porque, versículo 25 de Santiago 1, porque quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.
Fidelidad es practicar la verdad. ¿Sabes que en esos 3 versículos que leímos de allí de la carta de Juan, en 2 ocasiones, el apóstol Juan le reconoce a Gallo que practicaba la verdad? O sea que ya no es nada más ir para la iglesia, no faltar un domingo, no faltar a una actividad, sino que es una actitud de entender qué es la verdad en mi vida. La Biblia dice, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará conoceréis. Y entonces, cuando tú conoces esa verdad y tú la practicas, eso es un comportamiento de fidelidad en tu vida. Y el apóstol Juan se lo reconoce al hermano Gallo en 2 oportunidades. Versículo 3 le dice, me alegra mucho del testimonio que me han dado de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Y dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Así que tú conoces la verdad, has conocido a Cristo, el Señor ha llenado tu corazón, ha llenado ese vacío, te ha bendecido enormemente. ¿Qué esperas para poner en práctica lo que Él te ha enseñado? ¿Qué esperas para demostrar fidelidad, entendiendo de que hay cosas que tú no puedes hacer porque le eres fiel al Señor? ¿Sabes? Entendiendo que José no se acostó con aquella mujer que lo estaba tentando, no porque no le gustara, no, era porque yo no puedo pecar contra mi Dios. Fidelidad al Señor, practico la verdad. Entender que yo debo serle fiel a mi pareja, a mi esposa, no solamente porque la amo, no solamente, no, es porque también hay un Dios el cual me ha redimido, ha cambiado mi vida y yo no puedo serle infiel a Él, yo no puedo traicionarle. Eso es practicar la verdad. Y nada produce más alegría de un líder espiritual, y también podemos decir que alegras el corazón del Señor cuando tú pones en práctica la verdad. Y hay cristianos que a veces descuidan este asunto y practican actitudes, comportamientos que no van acorde a la verdad de Cristo. Así que si tú quieres ser uno de esos fieles que llena este auditorio, que llena otras congregaciones que forman parte del cuerpo de Cristo, comienza practicando la verdad. No des un solo paso que no esté acorde a la voluntad de Dios en tu vida. Conoce del Señor cada día más, que tus decisiones sean dirigidas por el Señor, sean dirigidas en la verdad de Cristo. Eso es fidelidad. La primera característica de una persona fiel, Josué 22, versículo 4, versículo 6, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés. Le dice nuevamente Josué al pueblo, amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Otra característica de una persona fiel es una persona que cumple. Vamos a hablar de los esposos y de las esposas. Usted dijo, prometo serte fiel en el altar. Cumpla. Eso es fidelidad. Usted le dijo, Señor, entra en mi vida. Toma todo lo que soy. Te entrego mi corazón. Cumple al Señor. Pero cuando hay cosas que te gustan a ti, como que no te importa mucho si al Señor le agrada, y tu comportamiento dejas de ser fiel. No le cumples al Señor lo que tú le has prometido. Muchas veces no le cumplimos al Señor ni lo que le cantamos. Y acabamos de decir, amarte solo a ti, Señor. ¿Le cumples tú al Señor? ¿Estás amando solo al Señor? Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. O sea que tú le estás cumpliendo al Señor. Le estás diciendo, Señor, así me caigan a piedra, yo me voy a levantar y voy a seguirte. Así me critiquen, así el hogar esté en incendio, en candela, allá encendido aquello en conflicto y en problema, yo no voy a dejar de seguirte, no voy a mirar atrás, Señor, cuando el hermano Diótrefes se me aparezca y me haga sentir mal, cuando el criticón, el que juzga o el pastor se equivoque, yo voy a seguirte, Señor. Se lo acabas de cantar al Señor. Y serle fiel al Señor es cumplir lo que nosotros le prometemos a Él. Sea lo que sea, lo que tú le prometas al Señor, fidelidad es cumplirle al Señor. Señor, voy a consagrar 1 hora de mi día para orarte. Tú lo prometiste, algunos hermanos hicieron esa promesa, cúmplele al Señor, eso es fidelidad. Señor, yo voy a sacar los días jueves como altar familiar, no lo mencionamos, pero usted sabe que los jueves es altar familiar. Fidelidad es cumplirle al Señor. Fidelidad es saber de que tienes un tiempo donde tú te congregas con tus hermanos en este lugar y alabas al Señor, y ese día ya está determinado en la agenda del Señor. Fidelidad es cumplirle a esa agenda. Yo estoy seguro,
por ese comportamiento fiel del hermano Gallo, que él cumplía con todas esas cosas. El hermano Gallo dice la palabra que tenía un comportamiento digno de ser admirado, o sea, un comportamiento que no era irreprochable y era un comportamiento fiel en todo lo que haces. Ahora vamos para allá. En todo lo que haces, le decía el apóstol Juan. Ahora no solamente debo serle fiel al Señor en tiempo de iglesia, sino que también debo serle fiel al Señor en mi trabajo. Debo serle fiel al Señor en mis estudios, en mi ámbito, en donde yo me desenvuelvo. Fidelidad es comportarse como Gallo, que él era fiel en todo asunto. Si el tipo era albañil, el tipo era fiel. Si el tipo era vendedor, comerciante, el tipo le era fiel al Señor. Sus pasos iban dirigidos en una dirección de fidelidad. Y eso nos lleva al tercer aspecto de una persona fiel. Una persona fiel no abandona. No abandona. Y cuando te hablo de abandono, no es como el cristiano que es fiel, que llega temprano a la iglesia, que canta, que ora, que es fiel en la congregación, sirve, pero cuando llega a su trabajo, pues abandonó la fidelidad ya en la iglesia y no pone en práctica fielmente lo que el Señor le ha exigido, le ha enseñado, lo que ha aprendido, la verdad. Así que no significa que nosotros no tenemos tropiezos, que no vamos a tener caídas. Lo que significa es que lo que tú le cantas al Señor, Señor, voy a seguir, no voy a volver atrás, voy a tropezar porque el Señor lo señala, que si caemos 2000 veces, bueno, 2000 veces Dios quiere levantarte y te va a levantar. Pero debe haber una fidelidad al Señor de decir, Señor, no voy a abandonar mi fe, voy a perseverar. Porque los conflictos, los problemas, cuando llegan a la vida de una persona, son los que llevan al abandono. Los matrimonios, los divorcios ocurren porque ocurren circunstancias que quizás te llevan a tomar esas decisiones. Pero fidelidad es entender que Dios te ha llamado y que ese mismo Dios que ha demostrado fidelidad en tu vida te va a capacitar para que tú seas fiel. Esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley de Dios. Y no abandones, mi hermano, tu fe, no abandones tus principios, tu creencia, lo que has profesado, lo que has cantado, no lo puedes abandonar. Necesitas fidelidad en tu vida. Necesitamos iglesias llenas de fieles como Gallo. Personas como Gallo a las que el Señor mismo pueda decir, te comportas fielmente. Gloria al Señor. Salmo 32, versículo 6. Por eso, escucha esto está bueno. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos, ¿a cuáles ellos? A los fieles. No los alcanzará. Se puede meter el río Catatumbo, puede venir un mar, en una tempestad en medio del mar, pero Cristo está en la barca y dice la palabra del Señor que esa tempestad no te va a alcanzar. Pero ¿a quién no alcanza esa tempestad? A los fieles. ¿Está viendo que vale la pena fidelidad al Señor? Está viendo que seguramente el hermano Gallo, aparte de un comportamiento fiel, era bendecido grandemente por Dios, porque dice la palabra y hay promesa de Dios de que toda persona que sea fiel al Señor y en momentos de angustia, que dice que va a llegar la angustia, así que cuando llegue la angustia no vayas a abandonar tu fidelidad. No, llegó la angustia, el fiel clama al Señor, caudalosas aguas se podrán desbordar, pero a ellos no alcanzarán. Y quiero dar esta palabra a todo aquel que hasta el día de hoy ha sido fiel al Señor. Bendigo tu vida porque sé que el Señor te ha levantado en tu familia, en esta iglesia y en este pueblo, en esta nación, como una persona fiel al Señor. Y quiero decirte de parte del Señor que no hay absolutamente nada que pueda alcanzarte si tú le eres fiel al Señor. Dice la palabra, pondré mis ojos, dice el Señor, en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo, solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Maravilloso. La cuarta característica que quiero compartir el día de hoy de una persona fiel es que una persona fiel es incondicional. ¿Sabes los votos que se dan en el altar, que se dice en la salud, en la tristeza, en la riqueza, en la pobreza? Y cierran diciendo hasta que la muerte nos separe. Eso es fidelidad al Señor. Decirle, Señor, yo voy a seguirte, así tenga o no tenga. Así sea la final del mundial o sea un domingo más. Así sea un día feriado o no sea un día feriado. Así tenga problemas con mis hijos.
así tenga problemas en mi trabajo, así me hayan botado del trabajo, me haya quedado sin chamba, así la platica no me esté alcanzando, así no tenga para estrenar ahorita este 31 de diciembre. La fidelidad es no ponerles condiciones al Señor para seguirlo. Cuando tú y yo comenzamos a determinar cuándo es que yo voy a faltar a la iglesia, cuándo es que yo puedo justificarme con el pastor, porque quieren justificarse con el pastor y decir, pastor, no puedo por esto, y comenzamos a ponerle excusas al Señor y comenzamos a limitar esa fidelidad. Quiero decirte que tu comportamiento no es de una persona fiel. Eres dudito. Ay, vamos a ver cómo entra el año. Vamos a ver si le dedicamos esa primera semana de oración al Señor. Vamos a ver qué tan tarde me acuesto para levantarme temprano. Eso no es fidelidad al Señor. Estoy seguro que el hermano Gallo era fiel al Señor, porque la palabra inspirada por Dios lo apunta como una persona de comportamiento fiel. Y yo quisiera que tú sepas que cada vez que tú das un paso de fidelidad, Dios desde el cielo está diciendo, comportamiento fiel de mi hijo, de mi siervo. ¿Y qué puede ser más hermoso que ser reconocido por Dios como una persona fiel? ¿Qué puede ser más hermoso que el Dios fiel al que tú sirves te reconoce a ti como una persona fiel? Una persona que no le pone condiciones al Señor. No le pongas condiciones al Señor. No le diga, vamos a ver si puedo, vamos a ver cómo funciona la economía y yo ofrendo, yo te doy a ti lo que es tuyo, Señor. Vamos a ver cómo está la cosa para ver si doy primicias al Señor. Vamos a ver si la platica me alcanza, y si no me alcanza, bueno, pastor, no me alcanzó. No puedes llegarle con esa actitud de infidelidad a un Dios que no descansa, a un Dios que está siempre atendiéndote, a un Dios que siempre está cuidándote día tras día, noche tras noche. Y lo seguirá haciendo, ¿sabes por qué? Porque Él es fiel. Lo seguirá haciendo así tú le pongas condiciones. Pero este mensaje es para decirte, debes ser incondicional con el Señor. No le pongas excusas al Señor. Necesitas fidelidad, porque dice el Señor que Él pondrá sus ojos sobre ti, sobre los fieles de la tierra. Y yo quiero que los ojos de Dios no solamente estén sobre mí, sino que estén sobre esta casa, sobre este pueblo y sobre esta nación. Vamos a comenzar a practicar fidelidad. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a serle fiel al Señor. El próximo año vamos a iniciar con semana de oración. Séle fiel al Señor. El próximo mes, que es el mes de enero del año 2023, vamos a tener nuestro mes de primicia. Séle fiel al Señor. El día de hoy cerramos unos meses con una ofrenda especial de $1 para nuestra casa. Y yo bendigo la vida de los que han sido fieles al Señor, que fueron perseverantes, que vieron que a veces la cosa no estaba muy bien económicamente, pero le digo, yo voy a serle fiel al Señor. Dice la palabra en primer libro de Samuel, versículo 9. Esto lo dijo, te voy a decir quién dijo esto, lo dijo Ana, cuando ella le clamó al Señor por un hijo. Dios le dio el hijo, y después él tuvo como un tiempo allí de alabanza al Señor. Y una de sus palabras fueron estas: Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados, vamos a decir, pero los infieles, se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Aquí vemos que la fidelidad tuya no es la que te va a llevar a conquistar, es la fuerza del Señor. Pero de igual manera tú debes serle fiel y Él va a guiar cada paso. Yo anhelo en el nombre del Señor que tú, cada paso que des, cada proyecto que des este próximo año, tú lo des guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, en fidelidad al Señor. No abandones, mi hermano, no desistas del tiempo de oración, no renuncies al llamado que Dios te ha dado. Necesitamos perritos como Hashi, que sean fieles a su amo. Nuestro amo y nuestro Señor es Dios. Quiero cerrar la historia de este perrito Hashi. Pasaron los años y Hashi siempre estaba en esa estación de tren esperando a su amo a la hora propicia, y siempre se iba en horas de la mañana a acompañar a su amo para que él se fuera al trabajo, y siempre era una alegría. Se creó un vínculo muy hermoso
Cierto día de trabajo, el hombre Parker se levanta a su trabajo. Como de costumbre, el perrito debería acompañarlo, pero el perro comienza a ladrarle como con desespero. Y no quería irse con él, y él ya tenía que irse porque se le hacía tarde. Y Hachi hace algo que no había hecho en todos sus años con su amo. Fue y buscó la pelotica que él antes le había tirado y se le acercó a Parker y se la dio. Y Parker, asombrado, le tiró la pelota. Y Hachi fue, buscó la pelota felizmente y se la trajo. Y eso puso muy contento al señor Parker. Y así se fueron rumbo al tren. Con la pelota, él tirándole la pelota a Hachi, Hachi volviendo a traerle ese género. Y fue un momento muy especial. Cuando ya el señor Parker se va a su trabajo, Hachi mira cómo el vagón se va sin saber que era la última vez que iba a ver a su amo. Parker en su trabajo sufre un infarto y a las 5 de la tarde Hachi estaba en el tren esperando a su amo. Pasaron los días, pasaron 9 años y este perro estuvo esperando a su amo en el tren. No sé cuánto tiempo tenemos nosotros esperando a nuestro Señor. No sé si te has cansado de esperar una promesa de Dios, algo que tú anhelas en tu corazón. No sé si se te fue el año y no llegó esa respuesta que tú anhelabas, ese esposo transformado, ese hijo transformado. Pero quiero decirte que tu Redentor va a llegar. Tu promesa y tu bendición va a llegar. ¿Sabes qué pasó con Hachi? 9 años después falleció y no pudo ver a su amo más. Pero el Señor, tú lo vas a ver. Algún día le veremos cara a cara, hermano, no desmayes. La historia de Hachi recorrió fronteras, es una historia verdadera, es un perro japonés. Y en la estación del tren donde Hachi murió esperando a su amo, le construyeron una estatua de bronce, de cobre, no recuerdo el material. Hachi, ojalá tú y yo tuviéramos la fidelidad de Hachi. Esperar en nuestro Dios, sea cual sea la circunstancia. Esperar en nuestro Dios, así la broma no se vea la luz al final del túnel, como decimos muchas veces. Dios va a bendecir tu vida, Dios es fiel, Dios quiere que tú seas fiel. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Mi Rey amado, tú eres bueno, Señor. Oh Dios, yo clamo por corazones fieles. Yo clamo, Señor, para que nuestro Espíritu, el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, oh Dios, sea moviéndonos a fidelidad.